Ya, bien, jóvenes. Vamos a ir avanzando con el tema que está programado. Ya, después vamos a pasar a la siguiente. Hoy vamos a hablar del VIH-Sida, ¿ya? ¿No? Parte de del desarrollo. Bueno, creo este tema, una infección viral, ya es muy conocido de muchos de ustedes. Pero sin embargo, en su momento era eh, una infección viral que muchos tenían pues esta resistencia en atender pacientes que han sido diagnosticados con el VIH-Sida, ¿no? Algo similar como está pasando ahora con esta pandemia del COVID, ¿no? Muchos, incluso profesionales de la salud, ingresaban similar a lo que estamos ahora utilizando los EPPs, ¿no? Pero a medida que iban pasando el tiempo, ya esto ya no fue así. En su momento pensaron de que esta infección del VIH posiblemente era pues vía, ¿no? respiratoria o se podía uno contagiar pues a través de los fluidos corporales, etcétera, ¿no? Pero esto se fue demostrando que no era así, ¿no? Las vías de transmisión ya han sido muy claras frente a esto, ¿no? Y entonces ya nosotros, sobre todo el personal de salud, ya ha tenido contacto con muchos pacientes que no tienen o tuvieron en su momento VIH, ¿no? Hasta incluso con aquellos que pasaron a la siguiente etapa, ¿no? El SIDA en sí, ¿no? Pero tampoco podemos eh, de dejar de lado y no tener pues las medidas de bioseguridad frente a esto, ¿no? Porque no por el hecho que ya pasó, ya es conocida la enfermedad, uno también con la plena confianza o podría decir eh, con, y al no guardar o al no utilizar los equipos de protección o las medidas de bioseguridad frente a esta situación, ¿no? Entonces, pienso que para cualquier enfermedad, ¿no? Cualquiera que puede haber, todos, ¿no? El personal de salud debe tener pues el cuidado y debe seguir todos los protocolos que están establecidos de bioseguridad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Los pacientes incluso, ya sea por emergencia o por hospitalización, pueden venir pues no con el diagnóstico confirmado, ¿no? A medida que se hacen los estudios, se va confirmando el diagnóstico y recién ya se trata pues a ese paciente, ¿no? Muchas veces eso demora, ¿no? En confirmar los diagnósticos con muchos pacientes. Tal es así, por ejemplo, actualmente, en este momento, eh, la prueba rápida, ¿no? Frente a esta situación del COVID, muchas pruebas rápidas han salido falso positivo, como también dieron falso negativo, ¿no? Entonces, la única forma tal vez para poder determinar bien sería la prueba molecular, ¿no? Y la prueba molecular que se hace y se envía al Instituto Nacional de Salud, ¿no? Para que lo puedan hacer el estudio, por lo menos demora pues 3, 4, hasta 5 días incluso, ¿no? Mientras tanto, el paciente está sospechoso, ¿no? A tener el COVID. Como también hay momentos en que a los pacientes les salió negativo, o como que a otros pacientes sí, pues, ¿no? Les salió confirmatorio, ¿no? Pero son así. Pero a medida que van pasando los días, los meses, ya uno entra pues en ya la convivencia misma o el trabajo mismo
que se realiza día a día, ya uno continúa con la actividad, ya no con temores, ¿no? Sino que utilizando los equipos de bioseguridad ya atiende a muchos pacientes, ¿no? Y hemos tenido muchos pacientes en su momento, ¿no? Muchísimos pacientes que han tenido VIH y incluso han llegado a la etapa SIDA, ¿no? Ahora vamos a ir desarrollando, analizando. Me imagino también ustedes deben tener pues algunas experiencias al respecto, ¿no? Con pacientes con, ¿no? Que hayan tenido esta infección viral, ¿no? Pero sin embargo, es importante también conocer, ¿no? Conocer esta enfermedad y analizarlo y tener el cuidado también que todos debemos tener, ¿no? Bien, entonces hay un concepto, una definición en sí del VIH, ¿no? Y que dice, ¿no? Es una enfermedad producida por el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Cuyas siglas son VIH, ¿no? Que daña las defensas que tiene nuestro cuerpo contra las enfermedades, ¿no? Puede afectar a cualquier persona que no tome las medidas preventivas adecuadas y por el momento es incurable. Lógicamente, ¿no? O sea, hay tratamientos antirretrovirales, ¿no? Pero sin embargo, aún no está determinado un tratamiento específico que pueda determinar, ¿no? O curar esta enfermedad, ¿no? O sea, no hay un tratamiento definitivo, ¿no? Pero muchos pacientes tienen, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? Sobre todo por yo diría más por una responsabilidad, irresponsabilidad sobre todo, ¿no? Del ser humano, ¿no? Entonces, eso sí es un factor bien determinante, ¿no? Bien, entonces vamos a ver desarrollando, ¿no? Entonces, acá vamos a, ya vimos el VIH, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, qué es el SIDA en sí, ¿no? Ya ustedes también conocen y han estudiado, ya muchos, la sigla del SIDA en sí, ¿no? Y en sí, pues, la SIDA ya viene a ser una etapa avanzada, ¿no? Desde el VIH, ¿no? Y esto, lógicamente, se trata, pues, ¿no? Con unos retrovirales, ¿no? Por eso se dice un retrovirus, que ataca las defensas del organismo y altera la capacidad para defenderse de las enfermedades ocasionadas por otros virus, ¿no? Que pueden ser bacterias, parásitos, hongos, ¿no? Lógicamente, ¿no? El VIH concretamente dice mata a un tipo de células, los linfocitos CD4, ¿no? Que integran el sistema inmunológico, ¿no? Mira, ¿cómo es el comportamiento, ¿no? Cada virus. Si hacemos un estudio del comportamiento de cada virus, ¿no? Entonces, cada virus en el organismo tiene un comportamiento diferente, ¿no? Por ejemplo, el virus del VIH, ¿no? Mata, dice, a un tipo de células, los linfocitos CD4, ¿no? Que integran, por ejemplo, el sistema inmunológico. O sea, ahí va, ¿no? Ataca ahí, destruye, ¿no? Los linfocitos CD4, ¿no? Que es parte de nuestro sistema inmunológico, ¿cierto? Pero sin embargo, el virus, ¿no? Del COVID-19, su comportamiento es diferente en nuestro organismo, ¿no? Su comportamiento es multiorgánico, ¿no? Puede atacar a cualquiera de los órganos internos que tenemos en nuestro organismo, ¿no? El órgano que está debilitado, ahí ataca. Claro, muy aparte de lo que es el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración eso, ¿no? De cada virus, o sea, cada virus tiene un comportamiento. Entonces, ya sabe el virus dónde, o sea, es el que va a atacar, ¿no? O va a destruir o a matar, ¿no? Ese tipo
de órganos, células, ¿no? Entonces, ahí es donde viene, pues, en este caso del SIDA, ¿no? Cuya infección es el VIH, el sistema inmunológico, ¿no? Baja. Entonces, ahí vienen las enfermedades oportunistas, ¿no? Todas las enfermedades oportunistas. Una infección viral que podría ver por temporada, ¿no? Por el clima, con los pacientes que tienen esta infección, ¿no? Igual pueden estar hospitalizados, ¿no? Lo otro, los pacientes que tienen VIH-Sida, de igual manera, o sea, deben consumir alimentos, ¿no? Con estricto higiene. Ahora, si no consumen con el estricto higiene o algo falló por ahí, igual le puede dar problemas gastrointestinales. A la mayoría pasa por ese tema de problemas gastrointestinales. Y así, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad oportunista, ¿no? Por lo que está el sistema inmunológico debilitado, entonces puede, ¿no? Tener los pacientes que tienen VIH-Sida, ¿no? Entonces, es con mucha frecuencia, no es en sí el mismo virus, ¿no? O en la etapa final del SIDA, que muchas veces mata a los pacientes que tienen SIDA, sino es las enfermedades oportunistas que tiene, ¿no? Y que da en esos seres humanos, es el que mata, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer conocer a toda la población, ¿no? Conocimiento, educación de la salud, ¿no? A toda la población, ¿no? Lo peligroso que es para nuestro organismo al contagiarse, pues, ¿no? Con el virus del VIH, ¿no? Entonces, eso sí corresponde mucho a todo el personal de salud, ¿no? Porque esta es parte de las infecciones del organismo en sí, ¿no? De los seres humanos, ¿no? Que es adquirida, pues, ¿no? Bien, vamos a ir a ver detallando. Entonces, ahí vemos algunas, las siglas en sí, que vamos clasificando y vamos definiendo, ¿no? Ya le dije que el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Sus siglas están en inglés. SIDA, ya ustedes conocen también las siglas, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y la S viene a ser por la cantidad o el conjunto de signos y síntomas que caracterizan lógicamente al tener esta enfermedad, ¿no? Y la inmunodeficiencia está porque el organismo está debilitado, ¿no? El sistema inmunológico de nuestro organismo está debilitado, ¿no? Está débil, por eso dice inmunodeficiencia. Y la A adquirida porque aparece, pues, ¿no? En el curso de la vida. No sabemos nosotros en qué momento podríamos tener, ¿no? Tal vez esta enfermedad. Pero ¿por qué digo no sabemos? Porque muchas veces, valgan las verdades jóvenes, no sabemos el comportamiento, cómo puede ser, ¿no? Cada ser humano, ¿no? El ser humano, como podría ser su comportamiento muy, eh, diría, debe ser correcta, por ejemplo, ¿no? No en su comportamiento, en su personalidad, pero como que otros seres humanos no lo son, ¿no? ¿No? Y estoy hablando de ambos sexos, o sea, tanto del sexo masculino como del sexo femenino, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no? Aparece, ¿no? En el curso de la vida. O sea, en cualquier momento de la vida puede aparecer, ¿no? Entonces, no sabemos nosotros cómo, ¿no? O en qué momento puede ser. Incluso no solamente por, eh, por relaciones sexuales o por otras que ya más adelante vamos a ir desarrollando, sino también puede ser en un establecimiento de salud, ¿no? En el cual uno vive tranquilo, se va a hacer atender al establecimiento de salud,
¿no? Entonces, una mala praxis, un error, ¿no? Como un evento adverso que puede pasar ahí y ocurre, ¿no? Y ustedes deben haber escuchado que muchos pacientes que han sido dados de alta o al momento que ellos se realizaron los exámenes, diagnosticaron que tiene, ¿no? Tiene el VIH y pasa, ¿no? Entonces, son situaciones realmente que son reales, ¿no? Y en cada momento puede suceder eso, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros conocer, ¿no? Y trabajar, pues, con una ética profesional, todos, ¿no? Con una ética profesional, porque debemos tener, pues, ¿no? El trabajo que realizamos en un establecimiento de salud debe ser tomando todas las medidas de bioseguridad. Digo medidas de bioseguridad no solamente para nosotros como trabajadores, sino también para los pacientes a los que atendemos, ¿no? A los pacientes que los atendemos, ¿no? Y utilizar y descartar, pues, los punzocortantes, ¿no? En los recipientes adecuados, ¿no? Y muchas veces, muchos, ¿ah? He observado en su momento que dejan, por ejemplo, la jeringa, las agujas, después de haberlo utilizado, ¿no? Me imagino será por el olvido, por el factor tiempo y por todo, en los lugares que no deben dejarlo, no se olvidan de descartar, se olvidan de, de retirar, por ejemplo, ¿no? O algunos que muchas veces al momento de insertar en los casquetes, no lo realizan correctamente para poder insertar en los casquetes las agujas y se pinchan, ¿no? Entonces son situaciones que pasan, ¿no? Y eso es parte muchas veces del trabajo, o sea, el riesgo que uno se expone, o sea, al riesgo que uno se expone para poder, ¿no? Tal vez contagiarnos con cualquiera de las enfermedades que están en su momento, ¿no? Entonces, el personal de salud, ¿no? Que no realiza, ¿no? Un estricto medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, y se lleva por la rutina o por la excesiva confianza de lo que puede realizar, entonces puede caer pues en estas situaciones, ¿no? Entonces, por eso nosotros, como personal de salud, debemos extremar, ¿no? Las medidas de bioseguridad en su conjunto para evitar así tener pues este tipo de contagios a las cuales tenemos un alto riesgo de exposición frente a estas enfermedades, ¿no? Solo hablando de lo que es el VIH, ¿no? Y sin hablar de otras que también son muy, muy contagiosos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado al respecto, ¿no? Entonces ya tenemos las definiciones, ya hemos determinado qué significa ¿no? Las siglas, las abreviaturas del VIH. También ya hemos definido cuál es, ¿no? El significado de las abreviaturas del SIDA y cada uno de ellos, ¿no? Entonces es importante conocer eso y para poder ya tener pues una idea clara lo que es VIH-Sida, ¿no? ¿Alguna comentario, alguna pregunta que tal vez ustedes tengan, jóvenes? Jóvenes, Profesor, está claro. ya. Ustedes en sus experiencias, ¿no? Que muchos tienen, ¿alguna vez han eh, participado ¿no? En reuniones o trabajan con algún eh, personal o tal vez lo ven con mucha frecuencia a las personas que están infectados con el VIH? ¿Alguno de ustedes tiene alguna experiencia?
Profesor, buenas noches. Yo Sí. trabajo en un puesto, sí, yo tengo ahorita tres pacientes con VIH, son pacientes que tienen TBC, ¿no? Ujú, Acá los pacientes, hay que escucharlo bastante porque son bien sensibles, ¿no? ujú, Cada uno pues en su etapa, uno de ellos, como yo estoy ahorita apoyando en el programa lo que es de TBC, uno de ellos nomás solito me comenzó a contar cómo se contagió, ¿no? ujú, Que su pareja dice que es el primero que le diagnosticaron el SIDA, ¿no? Entonces él mismo me manifestaba, pues señorita, yo soy exportador del SIDA, del VIH, me dice así, ¿no? Yo soy código blanco, ya le habían dicho, ¿sí? ¿Y ujú, cómo fue? Y solito me manifestó, pues, ¿no? Sus síntomas, cómo se sentía él, ¿no? ujú, Y uno de sus familiares no sabía que él tenía la enfermedad, ¿no? Bueno, pero tuvo que comunicar él porque como se enfermó de la TBC y era el único apoyo que tenía, ¿no? ujú. Y pues él va a seguir adelante con esta enfermedad porque pues su pareja fue el que le contagió, ¿no? Sí, pues en realidad es así. Los contagios que se hacen, incluso es con personas o con el entorno, incluso con el que uno vive, ¿no? Muchas veces pasa así. Por eso yo le decía, ¿no? Hace un momento que le mencionaba, en realidad estamos expuestos a este riesgo porque realmente en cualquier momento podemos tener esta enfermedad. Por el mismo hecho de que tal vez somos personal de salud, uno puede ser. Lo otro puede ser porque algún integrante, ¿no? de la familia, estamos hablando de los esposos, o sea, en sí, esposos, que puede tener pues comportamientos que no son las correctas, ¿no? O sea, no tiene una personalidad pues bien definida, ¿no? Entonces, ¿qué podría pasar con ello, ¿no? Entonces, como muchas veces ha habido casos, ¿no? O lo otro es, estando en un establecimiento de salud, ¿no? Que haya estado mal y que necesite, por ejemplo, que le realicen transfusiones sanguíneas por su estado, ¿no? Y que también ha pasado, ¿no? Por esas situaciones. Entonces, estamos expuestos, ¿no? Estamos expuestos a este riesgo, ¿no? En su momento, bueno, aquellos años que también he trabajado en el establecimiento de salud, ¿no? Ya en el hospital militar tengo trabajando ya más de 23 años, ¿no? Ahí. Y en realidad, en ese lugar, cuando pasa estas infecciones con los pacientes, y sobre todo esto con los jóvenes, ¿no? ¿No? Nosotros más hemos visto casos en jóvenes que tal vez en los adultos jóvenes, sino más en jóvenes, cuyas edades muchas veces fluctúan pues entre los 18, 19, 20, incluso de 20, 21, 22 años, ¿no? Que en esas etapas, ¿no? Entonces, se han diagnosticado, ¿no? Con pacientes con código blanco. Entonces, a estos pacientitos, ¿no? Entran pues en una etapa, ¿no? Son varias fases, ¿no? Son varias fases que entran los pacientes que tienen VIH, ¿no? Entonces, hay una fase en el cual los pacientes que tienen el VIH no aceptan la enfermedad, ¿no? Al no aceptar la enfermedad, ¿no? Ellos también, ¿no? Así como les ha contagiado a otra persona, ¿no? Ellos también quieren realizar por venganza, ¿no? El mismo contagio, ¿no? Imagínense, van a diferentes lugares, ¿no? Podría ser, por ejemplo, los conocidos como las casas de las citas, ¿no? Van y así, ¿no? Infectan, por ejemplo, a muchas personas. Y esta es una cadena, ¿no? Es una cadena. Eh, Van infectando más y más y más.
¿no? Incluso estaba revisando las estadísticas, ¿no? Dentro de la, de las enfermedades que más contagios se dio o en qué lugares se ha dado, por ejemplo, los contagios frente a esta enfermedad, son en los lugares que son muy liberales, ¿no? O donde hay lugares que con frecuencia se realizan muchas actividades, así como las fiestas nocturnas, ¿no? Entonces, es común, o sea, muy común, ¿no? En los lugares, por ejemplo, en el oriente, acá en Lima mismo, ¿no? ¿No? Es común, ¿no? Lo otro también es en el norte, por ejemplo, ¿no? En el norte también igual, pero un porcentaje, sí, muy significativo es en el oriente, ¿no? Entonces, en el oriente sí hay muchos casos con infecciones del VIH, ¿no? ¿Será por el libertinaje, diría tal vez? ¿O será porque hacen muchas actividades sociales, fiestas nocturnas que realizan, ¿no? O lo otro es, no hay una buena información tal vez al respecto, ¿no? O sea, no llega tal vez el sistema de salud, ¿no? Para poder orientarlos, para poder promocionar, ¿no? Y hacer la prevención de la enfermedad. Me imagino que debe ser así, ¿no? Entonces, y eso está pasando, ¿no? Y eso está pasando, ¿no? Y es realmente muy preocupante, ¿no? Como que ahora sí, tal vez está disminuyendo todo, pero igual, ¿no? Ya es parte, ¿no? Vive con nosotros este virus, eh, ya no va a desaparecer, lógicamente, este virus, ya solo nos queda, pues, ¿no? Extremar, como le vuelvo a decir, ¿no? Y tener, pues, todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, esa es el que consiste en sí, ¿no? Acá nos define, dice, el VIH ataca el sistema de defensa natural que posee el organismo, que le permite luchar contra todo tipo de agresiones, en particular contra los gérmenes. Este sistema de defensa se llama sistema inmunitario. El VIH infecta las células, llamadas linfocitos TSD4, ¿no? Que son las células más importantes del sistema inmunitario, en las cuales, ¿no? Se multiplica más, ¿no? Entonces ahí es donde ataca y si esto se multiplica, ¿no? Pacientes de riesgo, ¿quiénes son? ¿No? Varones homosexuales o bisexuales, lógicamente, ¿no? Lo otro, toxicómanos, ¿no? Que se colocan a través de vía parenteral, ¿no? Que son los que se inyectan y todo, ¿no? Los hemofílicos, ¿no? Eso sí es, bueno, más relevante ha sido en los años 1985, en esos lugares, ¿no? Lo otro, los receptores de sangre y hemoderivados, ¿no? Cuando reciben los paquetes, ¿no? Las unidades de sangre para hacer las transfusiones sanguíneas, ¿no? También pasan por esta situación, ¿no? Lo otro es los contactos heterosexuales, ¿no? De los miembros de los grupos anteriores que también pasan por lo mismo, ¿no? Entonces, eso también se tiene que ver, ¿no? Pacientes pediátricos por transmisión vertical, ¿no? Eso sí, pues es bastante, también se ha visto casos, ¿no? Los pacientitos pediátricos con, ¿no? Con estas transmisiones verticales, ¿no? De madre a hijo, ¿no? Entonces, sí, también son pacientes de riesgo, ¿no? Ya le dije los factores de riesgo: intercambiar la máquina de afeitar, tener relaciones homo-heterosexuales sin usar preservativo, compartir jeringas y agujas, ¿no? Entonces, cuando se hace la promoción de la salud o cuando se hace prevención de la salud, ¿no? Lógicamente se dice, en el estudio incluso existe, ¿no? En el estudio,
que no se debe compartir, por ejemplo, la máquina de afeitar, etcétera, ¿no? Y otro estudio, ¿no?, que hace al respecto, dice que todo virus, ¿no? O sea, todo virus. Entonces, si hablamos exclusivamente del virus del VIH, muere a temperatura ambiente, ¿no? Y eso quiere decir de que si muere, por ejemplo, a temperatura ambiente, o sea, al FIO2 ambiental que estamos en este momento, ¿no? Con 23, ¿cierto? Si muere, por ejemplo, ahí, entonces, si tenemos, ¿no?, la aguja, ¿no?, que le hemos administrado vía parenteral al paciente, y a milésimas de segundo que se queda en el ambiente la jeringa, o sea, no la aguja en sí, y uno se pincha con esa aguja. Entonces, partiendo de ese concepto o ese estudio científico de que el virus muere a temperatura ambiente, entonces hay una posibilidad mínima, ¿no?, de que esa persona o ese paciente o ese profesional de la salud o personal de la salud, al pincharse, pueda tener, pues, o pueda contagiarse, ¿no?, con el virus del VIH, que puede ser así, ¿no? Entonces, y esto, ¿no?, puede también ocurrir. O sea, el estudio no es claro, ¿no? Como que también puede resultar de que ese paciente o ese profesional o el personal de salud, ¿no?, con el pinchazo de un paciente ¿no?, que utilizó la aguja y se pincha, ¿no? Entonces Profesor, posiblemente tenga, ¿no? Posiblemente pueda adquirir el virus, ¿cierto? Entonces, frente a esa situación, ¿no?, dentro de los establecimientos de salud, como ya también existen, ¿no?, hay un departamento, ¿no?, o una oficina, podríamos decirlo así, encargado, ¿no?, de lo que es de la salud, ¿no?, del personal, ¿no? Son una oficina que hace el seguimiento, ¿no?, frente a esto, ¿no? Todos lo que pueda ocurrir de los trabajadores en sí. Entonces, ellos, como medida preventiva, recomiendan, pues, ¿no?, recibir ya eh, tratamientos antirretrovirales frente a esto, ¿no? profesor, Sí, este, adelante. Sí. sí, justo quería comentarle eso. Mm, Lo que pasa es que un amigo que es médico, que estamos ujú, de turno en tópicos de urgencia, justo me estaba comentando de eso, ¿no? Cuando estaba haciendo su serum en la mm, selva, ujú, me indica que es médico, estaba haciendo, entonces me dice que ha pasado lo mismo que usted está contando, ¿no? A la hora de poner la anestesia para suturar, porque era me dice que era un fumón, todo borracho, con tatuaje y todo, pues, ¿no? De la calle. ujú, Y como era parte de la selva todavía, me dice, a la hora de ponerle anestesia, el capuchón de la aguja, ahí se pinchó el doctor. ujú, Y se ha asustado, me dice, porque era el interno, me dice. Entonces me asusté y tenía que ir así como usted dice, no hay un lugar específico, tenía que decirle a su coordinador y todo, tenía que tomar, sacarse el examen después que pase 6 meses, me dice, después un ujú, año y salió negativo. Pero igual él tenía dudas porque como médico él sabía de que eso podría también fallar. ujú, Igual el doctor le había dicho que tome sus retrovirales igual. Y ha estado ok, tomando todo después de 2 años, se sacó la prueba y después repitió a los 3 años, me dijo, creo. ujú. Igual, gracias a Dios se le salió negativo, pues, pero igual tenía que tomar sus retrovirales y todo eso. Con esto digo porque, ¿cómo se llama? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Los que trabajamos en centro de salud porque somos personas más propensas a que nos pueden pasar eso con la jeringa, con la aguja, ¿no?
correcto. Así es, esa es la verdad. Así es, jóvenes, ¿no? Pero créanme, pues, no es nada tampoco bueno, diría, de tomar, pues, los retrovirales, ¿no? Todo medicamento tiene, Ujú. pues, sus efectos adversos, ¿no? Entonces, no es, se pinchó, tiene que tomar retrovirales o recibir retrovirales por un tiempo prolongado, ¿no? Ujú. Y va a vivir pues con esos efectos adversos que ocasiona en sí el medicamento. Y no solo es eso, ¿no? Es la preocupación, Sí, porque es, también me indica ¿no? de que, sí, disculpe, Bueno, profesor. ¿sí? Sí, también me indica de que ha tenido que pasar incluso con psiquiatría también, porque se ha traumado, porque uno, porque era una persona que era drogadito el chico, entonces han estado viendo sus antecedentes, entonces peor todavía su historia clínica, ¿no? Sus antecedentes y todo eso. Ujú. Por eso mayormente ha optado el doctor en tomar sus retrovirales. Claro, Ujú. así es. Mucho personal incluso tuvo que recibir terapias psicológicas, tratamientos psiquiátricos incluso, Ujú. porque tanto fue así la depresión, los insomnios que le provocaban en sí. Bueno, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, por eso, jóvenes, nosotros que estamos trabajando en el área de la salud, ¿no? Y es muy frecuente que vamos a utilizar nuestra primera herramienta de trabajo, que son las jeringas con las agujas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Muchísimo cuidado, ¿no? Al momento de colocar la aguja en los casquetes, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y tomar, pues, ¿no? Hacerlo con calma. Nosotros, como personal de salud, uno tiene que organizarse. O sea, no debe haber un personal que esté detrás y diciendo, ya, apúrate, eh, te demoras mucho. No, 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 no. No, no, no está para eso, ¿no? Uno tiene que organizarse y de acuerdo a cómo se organiza, hace su trabajo sin presión. Pero si hace con presión, si labora con presión, mejor es no conversar y buscar otro momento para continuar con el trabajo, porque trabajar bajo presión en salud no es recomendable. Ya, entonces tampoco se debe permitir eso, porque con una presión que le trabaje con el estrés que pueda trabajar el personal, ¿no? Puede ocurrir muchos eventos adversos, ¿no? Entonces esos eventos adversos, lógicamente, puede ser muy perjudicial para el personal, ¿no? Y no solo perjudicial para el personal, sino para el establecimiento de salud. ¿Por qué para el establecimiento de salud? Porque posiblemente esa persona que ha tenido algún evento adverso va a tener que dejar de laborar y entonces deja pues un vacío como es el recurso humano, ¿no? Por eso nosotros como recursos humanos somos muy importantes dentro del sistema de salud, ¿no? Más aún incluso, como alguien en su momento le dijo, ¿no? Nosotros somos la columna vertebral del sistema de salud. Entonces, el recurso humano es lo más valioso que hay, ¿no? Entonces, sin el recurso humano nada funciona. O sea, nada marcha sin el recurso humano. Entonces, dentro de ese recurso humano, nosotros como personal de enfermería somos esa pieza, o sea, esa pieza que falta al, al, al robot, esa pieza que falta en el rompecabezas o esa pieza que falta en el Lego para poder funcionar, ¿no? Entonces, sin esa pieza no puede moverse. Nosotros somos esa pieza fundamental, ¿no? Para poder hacer de que todo el sistema de salud funcione, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros cuidarnos.
no solamente por nosotros, ¿no? También por los pacientes y más aún incluso por la familia, que la familia está detrás de ustedes, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tomar todas las medidas de bioseguridad. Como dije hace un momento, ¿no? Extremar todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Entonces, uno tiene que cuidarse. O sea, uno tiene que ser consciente de su cuidado, ¿no? Si no se cuida, ¿no? Si hace las cosas o los trabajos o todo lo que pueda realizar la parte asistencial sin el más mínimo cuidado, entonces lógicamente le va a pasar, ¿no? Le va a pasar. Entonces, por eso es importante, jóvenes, que ustedes están ya en esta carrera, tienen que ser muy cuidadosos, ya no trabajar bajo presión. Nadie debe apurarlos, ¿no? Si el paciente dice, señorita, apúrese, que también me tiene que colocar a mí, ¿no? Entonces usted tome su calma, con tranquilidad, haga las cosas con seguridad, que nadie le esté presionando para que usted pueda agilizar, porque en esa que va usted a agilizar, va a ser apurada las cosas, entonces ahí vienen, ¿no? Los riesgos de cometer cualquier tipo, ¿no? De evento adverso que pueda haber. Entonces tengan mucho cuidado, ¿ya? Jóvenes, muchísimo cuidado. Bien, vamos a ir hablando a ver cuáles son otros factores de riesgo. Ahí está. Compañero sexual masculino, con gonorrea o clamidia, que es muy común también eso, ¿no? Dentro de los ITS, infecciones y transmisiones sexuales, ¿no? Todo paciente incluso que tiene gonorrea, que tiene clamidias, chancro, sífilis, ¿no? Se tiene que hacer pues su descarte de, del el riesgo, ¿no? De BDRL, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Lo otro es compañeros sexuales, dice, con múltiples, ¿no? Lógicamente, ¿no? Existen aún todavía. Estamos en ese mundo, ¿no? Los jóvenes del milenio, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿no? Los jóvenes del milenio, ¿no? Ustedes saben que cada cierta eh, tiempo, ¿no? Salen pues lo que se llaman los jóvenes del milenio, ¿no? O los seres humanos del milenio, ¿no? A quienes se les considera todo eso, ¿no? A un factor determinado, ¿no? En el cual los comportamientos son diferentes, son distintos a medida que van pasando los años, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes del milenio en la actualidad, ¿no? En el 2020, ¿no? ¿Qué hacen? ¿No? En algún momento seguramente ustedes deben haber escuchado, ¿no? Dicen, ¿no? Amigos o amigas con derecho, dicen, ¿no? Entonces, y eso pasa, ¿no? Y ellos lo toman pues como algo natural, ¿no? Algo normal que pasa en la sociedad, ¿no? No solo acá en Perú, sino también en otros países. Y muchas veces, y eso de los amigos con derecho y todo, o amigas con derecho y todo lo que puede venir, es una imitación, pues, de algún lugar, en algún momento que se haya creado eso, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿cierto? ¿No? Lo otro también es eh, el compartir, por ejemplo, ¿no? Las agujas al momento que no se hacen las drogas, que se aplican las drogas, por ejemplo, ¿no? Y ellos dicen, no, esto no pasa nada, ¿no? ¿No? Comparte nomás la aguja y no va a pasar nada. Y así, o sea, ¿no? Puede tal vez no pasar, ¿no? Pero en algún momento puede pasar, pues, ¿no? Y puede ser una infección masiva que puede haber en ese momento, ¿no? Entonces, esas situaciones están pasando, ¿no? Antecedentes de cualquier infección de transmisión sexual, la edad también es otro factor, ya inserción reciente de un dispositivo intrauterino,
que también puede haber un factor de riesgo de eso. Actividad sexual durante la adolescencia, ¿no? Y el bajo nivel socioeconómico, ¿no? Muchas veces ese nivel bajo nivel socioeconómico también puede conllevar a eso, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Por una situación en la cual están expuestos, ¿no? Frente a eso, ¿no? Entonces, eso también puede ser otro factor de riesgo, ¿no? Ya ahí están, las mujeres infectadas, embarazadas, transmiten virus al hijo por nacer, ¿no? Ya le dije que es vertical. ¿No? Recibir las transfusiones de sangre o sus derivados que no estén controlados, ¿no? Que los del laboratorio, muchas veces hay un error ahí, ¿no? Hay un error y puede pasar eso. Tatuarse con agujas sin esterilizar, que muchas veces puede suceder eso, porque se tatúan pues sin la mínima el control de esterilización de los equipos que va a utilizar. Ya intercambiarse el cepillo de dientes, que también puede suceder esas situaciones, ¿no? Entonces, en sí, son algunos factores de riesgo, ¿no? Que ya muchos de ustedes también lo conocen, ¿no? Ya imagino que en su momento deben haber ya desarrollado también, ¿no? Fase de evolución de la infección, ¿no? Tenemos 4 fases, ¿no? Una fase inicial, la fase asintomática, la fase sintomática y la fase final, ¿no? La fase inicial viene a ser la primera infección contra este virus, ¿no? Y lógicamente dice ahí, esto puede corresponder, dice, a las primeras semanas, ¿no? De la infección, ¿no? Y que lógicamente es algo inadvertido, ¿no? Entonces, no va a producir ninguna sintomatología, ¿no? En la fase inicial. La fase asintomática, de igual manera, no se manifiesta ningún tipo de signos ni síntomas, ¿no? Y la fase sintomática sí, ¿no? Ahí se caracteriza por la aparición de síntomas, como podría ser, por ejemplo, el adelgazamiento, ¿no? Aumento de volumen de ganglios, diarrea, fiebre, etcétera, ¿no? Que pueden persistir, ¿no? Y la fase final ya viene a ser, pues, la etapa o la fase SIDA, ¿no? En sí, ¿no? Ya esa es una etapa, dice ya, una etapa más avanzada, ¿no? Y corresponde, dice, a la aparición de enfermedades oportunistas, ¿no? Y o tumores que puede existir, ¿no? Entonces, esas son las 4 fases de la evolución de la infección, ¿no? Entonces, en realidad, en los estudios en su momento determinaron, por ejemplo, en algún momento, de que el periodo de ventana, ¿no? Que se daba era pues a los 6 meses, ¿no? En su momento, ¿no? Entonces, después de 6 meses uno tenía que hacerse el examen y todo, ¿no? Pero sin embargo, ahora el periodo de ventana lo han bajado a 4, ¿no? Ahora se están haciendo a los 4 meses, ¿no? Que por un posible contagio que podría haber, entonces para poder determinar, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Entonces esto, el comportamiento del virus, así como es el comportamiento que no es, o sea, sí es un estudio que se hizo, pero no es muy eh, definido si verdaderamente a los 4 meses, ¿no? Que uno se hace la prueba, pueda tener esta infección, ¿no? O como también que puede pasar años, ¿no? Y se puede activar este virus cuando ya ha pasado incluso años, ¿no? Y así pasa, ¿no? Así pasa, ¿no? Entonces, todo virus, muchas veces su comportamiento en el organismo también está inactivo, pero puede activarse en un determinado momento, ¿no? En cada ser humano, ¿no? Por ejemplo, eh, de las experiencias en salud, conversaba mucho con los pacientes en su momento, con los que tenían las infecciones
del virus, ¿no? Del VIH, ellos manifestaban, por ejemplo, que no han tenido pues ninguna actividad sexual los últimos 2 años, ¿no? Entonces, haciendo su historial y preguntando todo, entonces ellos manifestaban de que en algún momento, ¿no? Entre copas, ¿no? O sea, entre licores, ¿no? O copas, ya una mañana, pues, bueno, ¿no? Se despierta y lógicamente, pues, ¿no? Estaba con el sexo opuesto, pues, en un lugar que tal vez no debería haber estado, ¿no? Y entonces, y él asume que posiblemente haya sido ahí, porque no lo conocía, pues, a ese sexo opuesto, ¿no? Entonces, y eso pasa, ¿no? Eso pasa. ¿Por qué le digo pasa eso? Porque en su caso, como les digo a él, han pasado más de 2 años aproximadamente, pero recién al momento que le hacen el- los exámenes, se determina de que estaba pues en esa etapa, ¿no? De la infección del VIH, ¿no? Y es más, o sea, le hacen el examen eh, para poder descartar que por la sintomatología que él presentaba eh, para el VIH, o sea, él no tenía ninguna sintomatología, ¿no? Para poder clínicamente determinar que tenía VIH, sino él llega para hacer una cirugía, ¿no? Una cirugía, ¿no? Urológica. Y entonces en esa cirugía urológica, ¿no? Dentro de los exámenes de riesgo que se les pide o que se les solicita a los pacientes para ser intervenidos quirúrgicamente, entonces uno de ellos es esa, pues, ¿no? El VDL y el VIH, SIDA, ¿no? Entonces ahí es donde determinan que tiene pues VIH, ¿no? Entonces, oh sorpresa, ¿no? Imagínense, ¿no? Sorpresa que han pasado, ¿no? Mira cuánto tiempo y recién determinan de que a consecuencia de eso, incluso de un no, y sale pues, imagínense, positivo, ¿no? Entonces, eso pasa, jóvenes. Entonces, nosotros muchas veces uno no puede vivir tal vez con el virus, ya, y mientras no te hagas chequeos, mientras no te hagas los análisis de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento determinado, obligado tienes que hacerte algún examen de laboratorio porque te lo solicitaron para que te realices algún examen o para que hayas sido intervenido o simplemente para tal vez ir a un trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Qué decepcionante sería tener pues recibir esa noticia diciendo, oh, mira, te has hecho el examen, pero ha salido positivo, ¿no? Entonces uno lógicamente va a tener que solicitar incluso repetir la prueba, ¿no? Porque no, no lo va a aceptar, ¿cierto? O sea, no lo va a aceptar. Y se repite la prueba, de todas maneras sale positivo. Imagínense tener pues esa noticia después de que ha pasado el tiempo y todo y sin saber qué tienes, ¿no? Entonces, esas situaciones con muchos, por ejemplo, de los que he podido conversar, pasan, ¿no? ¿No? Pasa con ellos, ¿no? Entonces, y ahí es donde ellos entran pues en esa etapa en el cual no aceptan la enfermedad, ¿no? No aceptan. Como no aceptan la enfermedad, ¿no? Entonces hay una resistencia al tratamiento y todo, y ahí es donde ellos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hacen pues las infecciones masivas, ¿no? Entonces eso sucede, ¿no? Entonces ya son las 4 fases de evolución de la infección que son bien definidas. Ya una fase inicial, que es la primera infección, la fase asintomática, donde no manifiesta ninguna sintomatología,
ni signos y síntomas. Una fase sintomática donde sí ya se evidencia, ¿no? Ya hay aparición de síntomas, ¿no? Y una fase final que viene a ser, ¿no? La fase SIDA, ¿no? Ya eso es ya la fase final, ¿no? Entonces, 4 fases, ¿no? De la evolución de la infección, ¿no? Las etapas de transmisión, ¿no? Las etapas de transmisión son 4 también, ¿no? 4 son las etapas de transmisión, ¿no? Uno, la transmisión. Dice que el virus se adquiere por 3 vías, ¿no? Ya saben ustedes qué es, ¿no? Las vías, otro la vía sexual, la vía sanguínea y la vía vertical, ¿no? El periodo de ventana, ¿no? Es el tiempo desde que una persona adquiere el VIH hasta que pueda detectarse a través del examen de sangre, ¿no? Un periodo de ventana. Persona que vive con el VIH sin síntomas. Quien vive con el virus puede no tener síntomas durante muchos años. O sea, uno puede vivir muchísimos años sin la sintomatología del virus. Y SIDA ya viene a ser la etapa en que aparecen signos y síntomas de enfermedades como consecuencia del debilitamiento del sistema inmunológico, ¿no? Ya por esto, por el VIH, ¿no? Entonces, las etapas de la infección son 4, ¿no? Una etapa de transmisión, una etapa que es el periodo de ventana, una etapa que es personas que viven con VIH sin sintomatología, y la otra etapa viene a ser ya SIDA, ¿no? 4 etapas, ¿no? Y a ver, cada especie de virus busca su medio natural donde vivir y desarrollarse, ¿no? El virus del SIDA puede hospedarse en la sangre, en las secreciones del aparato genital del hombre, que pueden ser los semen, en las secreciones del aparato genital de la mujer, ¿no? En la vagina, en la leche materna, en la saliva y en la orina y demás líquidos corporales que puede ser, ¿no? Pero sí está demostrado, sí, científicamente, que en las secreciones del aparato genital, tanto del hombre como de la mujer, también está pues ahí, ¿no? Entonces, eso es, sí está demostrado científicamente, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuidado mucho en el momento que se realizan, por ejemplo, este tipo de actividades, ¿no? Bien. Ya, sí, solamente para determinar ahí el contagio, ¿no? Es por sangre con semen, semen con fluido vaginal de madre a hijo durante el embarazo, el parto o durante la lactancia, ¿no? Entonces, para más que todo definir ahí, ¿no? Ya, ¿cómo se detecta el VIH? ¿No? Sí, esto es a través de la muestra de sangre, definitivamente, ¿no? Se hace una muestra de sangre, se envía al laboratorio y el laboratorio hace el examen, ¿no? Entonces, lógicamente esto se tiene que hacer el estudio, ¿no? Ya después se hace otro tipo de estudio, ¿no? Para poder ya determinar definitivamente si es VIH o no, ¿no? Entonces, ahí hasta esto es más importante, ¿no? La única forma de detectarlo es mediante pruebas de laboratorio, ¿no? Test de ELISA para VIH, ¿no? Donde el test de ELISA busca, pues, los anticuerpos, ¿no? Entonces, si el ELISA es positivo, lógicamente ya estamos confirmando que el paciente tiene VIH, pero ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, los que manejan este programa del VIH-Sida, ¿no? Entonces, ellos ya realizan, pues, o ya tienen ya un protocolo establecido. Y en ese protocolo, la única prueba confirmatoria es a través de Westerblot, ¿no? Entonces, eso sí. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Con los pacientes que se le hacen sus exámenes, ¿no? Entonces, a la prueba de ELISA puede sí salir
positivo, ¿no? Pero, sin embargo, al momento que se hace el confirmatorio a través de Westerblot, muchas veces ha habido casos en que no salió positivo. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? Muy cuidadoso de hacer los exámenes y dar el resultado, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, trabajan en los programas del VIH-Sida, ¿no? Ellos tienen el manejo, ya conocen el manejo, ¿no? Entonces, quienes manejan en los programas, ¿no? Son por el personal de enfermería, ¿no? Entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado, ¿no? ¿No? Ahí, Profesor, una consulta. sí, sí. Sintomático, ¿a los cuántos meses o tiene que pasar un año para que la persona tenga No, los ya le dije, síntomas? son 4 meses, ¿no? 4 meses. Ah, a Ya, los 4 meses te da los síntomas. no, no es que dan los síntomas. Uno tiene que tomar el examen de laboratorio para poder determinar si tiene, pues, VIH a los 4 meses. Porque, porque yo, Uno, porque yo conocí a un paciente, ¿no? Que, eh, que sus síntomas era primero resfrío, como resfrío, ¿no? ujú, Su duración por la noche. Luego de tiempo le empezó a tener deposiciones líquidas, que todas las comidas le caían mal. ujú, Y poco a poco empezó a sentir frío y a bajar de peso. ujú, Y, y después, ¿no? Se fue a hacer ver y no le salía ningún resultado, ¿no? Que estaba mal de algo. Entonces, luego le mandaron a hacer la prueba de ya, Lisa ujú, y salió positivo, ¿no? Positivo. ya, Pero el problema era que ella no tenía, pues, no su pareja, ujú, pero sí sus prácticas que estaba haciendo, por emergencia, ¿no? Había un paciente que había sufrido un accidente, ¿ya? De tránsito y había perdido sangre y estaban buscando sangre, ¿no? Donar sangre, ujú, ¿ya? Y ella, pues, no, por voluntad, ¿no? Le, le hizo, bueno, la transfusión sanguínea y eso, ¿no? ya, Y después ella se desmayó y cuando le sacaron su hemoglobina estaba bajo. ujú, Entonces a ella le pusieron sangre, ¿no? Le pusieron y después ¿no? Después de tiempo, ¿no? De tiempo, no sé, empezó a tener esos síntomas, como le digo. ya, ujú, Después de tiempo, ¿no? ¿Cuánto será? Medio año, casi por ahí, empezó a tener los síntomas. Mejor dicho, eso del resfrío, supuestamente era un resfrío, pues, ¿no? ujú, Y poco a poco fue teniendo así esos síntomas. claro, ya, Y por eso, ¿no? Se le recomienda, ¿no? Si somos personal de salud, no involucrarnos mucho con los pacientes, ¿no? Como usted dice, ujú, ¿no? Cuidarnos nosotros mismos y los pacientes, pues, ¿no? A claro, veces por poder ayudar, a veces uno inconscientemente nos perjudicamos. ujú. Ujú. Eso es mi pregunta. Claro, es correcto, así es. Entonces, por eso hace un momento yo también le decía, ¿no? Ustedes tienen que extremar todas sus medidas de bioseguridad, jóvenes. ¿Ya? Todo trabajo y todos los días debe ser con estricto control de medidas de bioseguridad. O sea, no debe haber ni un día que no extremen sus medidas de bioseguridad, ¿no? Utilizar todo, ¿no? Los protocolos establecidos de bioseguridad, ¿no? Entonces, muchos, claro, tienen ya bastante tiempo en el mismo área,
¿no? Como que con una confianza, ¿no? Sin las medidas de bioseguridad, etcétera. Entonces pasa pues de ahí lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Muchísimo cuidado. Mira el testimonio de su compañera, por ejemplo, que, ¿no? A veces por ser buenísima persona, ¿no? Dona sangre y cuando ella está mal, ¿no? A ella le tenían que ponerle, hacer transfusión sanguínea y quién sabe, ¿no? Imagínese en esa transfusión sanguínea donde se ha contagiado con el virus, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces eso sucede. Entonces por eso es importante considerar, ¿no? ¿Ya? Y no, ustedes son personal de salud, ¿no? Y como personal de salud, ustedes tienen que tener, pues, eh, cuidarse sobre todo, ¿no? Cuidarse, ¿ya? Porque, como dice su compañera, no debemos mucho en comprometernos con los pacientes. O sea, nosotros debemos atender a los pacientes, sí, ¿no? Debemos atender a los pacientes, debemos brindar todos los cuidados, pero no comprometernos con ellos en ese tipo de actividades, ¿no? Porque uno no sabe en qué momento, por ejemplo, si hacen o si dona sangre y no sabe pues en qué momento puedes también caer mal, ¿no? Quién sabe el organismo no se debilitó en su momento, entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Si es más, yo creo que donar sangre en el momento que uno pues está eh, sin actividades de riesgo y todo, ¿no? Que vas a descansar y que te vas a alimentar y saben que tu organismo sí, o sea, va a recuperar, ¿no? La sangre y todo, ¿no? Entonces, ahí sí. Por eso le digo, es importante eso, ¿ya? Ya le dije cómo se transmite el VIH, ¿no? Ya ustedes ven. De igual manera acá, ¿no? Ya cada uno ya sabe cómo es la transmisión vertical. La transmisión parenteral, de igual modo, ya ahí están. La transmisión parenteral también igual, ¿no? Y ya les dije, ¿no? Cómo se transmite el VIH por relaciones sexuales, por contacto sanguíneo y por transmisión madre-hijo, ¿no? Y el VIH no se transmite a través de eso, ya ustedes saben, ¿no? Que también no se transmite a través de lo que está ahí, ¿no? Y ¿no? Igual acá, ¿no? Entonces no es correcto, igual. Ya les dije también ahí las transmisiones. La sintomatología, creo que hablamos bastante y vamos a ir viendo pues acá más, a ver. Dice agotamiento prolongado e inexplicable, ¿no? Las glándulas hinchadas, fiebre que dura más de 10 días, resfriados, exceso de sudor, especialmente de noche, lesiones de boca, incluyendo llagas y encías hinchadas y dolorosas, dolor de garganta, tos, acortamiento de la respiración, cambio en los hábitos, incluyendo el estreñimiento y, por último, diarrea frecuente, ¿no? Ya acá igual las sintomatologías adicionales, ¿no? Como ustedes pueden ahí apreciar en la imagen incluso también. El sarcoma de Kaposi, por ejemplo, ¿no? Muchas veces es común en nuestros pacientitos que tienen el VIH, ¿no? Es común ese sarcoma de Kaposi, ¿no? Así como lo ven al niño, algo parecido así, ¿no? Sarcoma de Kaposi. Otras erupciones en la piel u otras lesiones, ¿no? Pérdida de peso no intencionada, malestar general o inquietud, dolor de cabeza, ¿no? Síntomas adicionales que pueden asociarse con esta enfermedad, deterioro del habla, atrofia muscular, pérdida de memoria, disminución de la función intelectual, hinchazón general, hinchazón de las articulaciones, dolor de las articulaciones, intolerancia al frío, cansancio, al dolor de huesos, comportamiento extraño o inusitado, movimientos lentos, flojos o letárgicos que también pueden ser, ¿no? Entonces son las partes
sintomatologías asociadas, ¿no? El cumplimiento terapéutico, ¿no? Beneficios del cumplimiento terapéutico, ¿no? ¿No? Reducción vírica prolongada, hay una mejor salud general, reducción del riesgo de farmacoresistencia, mejor calidad de vida, disminución del riesgo de transmisión del VIH, ¿no? Entonces, son los beneficios del cumplimiento terapéutico. El tratamiento en sí, el SIDA, hay los antirretrovirales, ¿no? Que se dan a estos pacientitos, ¿no? La Targa, por ejemplo, una de ellas que sus siglas Targa, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Eh, antirretrovirales, ¿no? Ya, los efectos adversos de la Targa, ¿no? Fatiga, cefalea, mira, ¿ves? Malestar general, mialgias, ¿no? Y artralgias, o sea, mialgias de los músculos, artralgias de las articulaciones, o sea, dolor, ¿ya? Para cualquiera de los fármacos que reciba el paciente, molestias gastrointestinales, especialmente con lo que son con este tipo de medicamentos, con la acidoburina, indinavir y nelfinavir, ¿no? Con esos medicamentos que son para los del VIH. Erupción cutánea con o sin fiebre, especialmente con abacavir, imagínense, con ese tipo, ¿no? Cómo vienen los efectos adversos. Diarrea, sueños intensos que podían venir, por ejemplo, con somnolencia matutina, trastornos depresivos, y el otro es la nefrolitiasis también, ¿no? Por recibir ese tipo de tratamiento. Imagínense, mira, jóvenes, los efectos adversos que vienen al recibir el tratamiento contra el VIH, ¿no? Entonces, no es bonito todo, ¿no? Cualquier enfermedad, creo, ¿no? Pero alguna tal vez en particular, pero aquí lo estamos viendo, mira, los efectos adversos que tienen, ¿no? Lo otro, ya la anemia severa, que también podría ser. Otro, la neuropatía periférica, ¿no? Pancreatitis, ¿no? La alteración intensa de parámetros hepáticos, el síndrome de Steve Johnson a la suspensión de la niverapina, la depresión intensa, que también puede darle en estos pacientitos, la atrofia renal, ¿no? Y lo otro es síndrome de hipersensibilidad a la cabeza, ¿no? Entonces, que podría ser también que les dé a esos pacientes, ¿no? ¿No? Ya le dije a las vías de transmisión, ¿no? Tenemos toda la vía de transmisión acá, está la información, ¿no? Las medidas de prevención, ya ustedes también lo conocen, ¿no? La prevención en la transmisión sanguínea, ¿no? Es lógicamente no compartir la información y no acudir a lugares que realizan tatuajes que no son realmente las adecuadas, o por último, no realizarse ningún tipo de tatuaje, ¿no? Medidas de prevención, madre-hijo, al menos una quinta parte de los hijos de las madres seropositivas pueden presentar riesgo de transmisión del SIDA. Debería desaconsejarse al embarazo si alguno de los padres es seropositivo. Se debería solicitar la prueba de detección, ¿no? En todos los embarazos, especialmente cuando los padres han tenido o tienen comportamientos de riesgo. Si a pesar de todo se decide tener un hijo, se debe buscar consejo y cuidados médicos, ¿no? Mira lo importante que es, ¿no? Entonces, nosotros somos personal de salud y debemos estar, pues, en todo momento, ¿no? Conversando sobre todas las enfermedades que son riesgo, ¿no? En la población. ¿Ya? Entonces, aquí está. El cómo se usa el condón masculino, ya ustedes ya tienen bastante, ¿cómo se llama? Bastante información al respecto. Ya, y me imagino que en muchos momentos han recibido información, pero ahí está más o menos para que ustedes también complementen, ¿no? Parte de la información que es del VIH-Sida, ¿no?
Entonces, así está, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes, al respecto? ¿Una pregunta? Jóvenes, No, profesor. listo.